para que se me entró. No es muy grande la hueá. Has movido todos los testes. Chato y jorobado. O es el... Está chocando. Ahí es. Afuera, afuera. No tanto porque Esto de que nosotros, en primer lugar, hicimos el decalaje, simplemente nos va a permitir, ¿qué cosa? Determinar el punto N con respecto a la superficie material al cual yo considero como punto cero. Entonces, esa superficie me va a servir también inclusive para poder medir exactamente las herramientas. Por ejemplo, en el eje Z. Simple y llanamente es ubicar primero la herramienta que voy a tratar de utilizar o las herramientas que voy a tratar de utilizar. Puede ser que en un proyecto tengamos que utilizar solamente una herramienta de corte. Entonces, me es muy necesario hacer esa herramienta nomás. Eso no significa que lo pueda hacer las demás también, ¿no? Pero las herramientas que necesito debo de medir. En el eje Z, ¿y cuál es el eje Z? Sabemos muy bien además de gráfico. Y el eje X. Empezamos con el eje Z o X. Z. Z. ¿Cuál herramienta es lo que vamos a hacer? Entonces, ubicamos. Si quieren, arrancamos manualmente. ¿Eh? Eso ya también creo que ustedes conocen. Estamos en la parte... Sí, para un solo bloque, ¿no? Esto es MDI. ¿Ya? Estamos allí. Entonces, podemos arrancar allí para no estar programando. Retiro manualmente hacia la derecha para que esto, al girar, en este caso la herramienta puede hacer que tenga un choque ahí. ¿Ya? Giramos. Pero el cero ya está ahí establecido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos desplazamos hacia la derecha. Un poco más acá y salimos de allí. ¿Listo? Ahora, verificamos qué herramienta es el que vamos a tratar de medir, vamos a hacer la medida para poder utilizarla. Desplazamos el desplazo manualmente. Ya, desplazamos manualmente y buscamos la herramienta al cual nosotros queremos medir sus características. Listo, puede ser eso. ¿La 2? Está bien. La 2. Muy bien. Entonces, desplazo aproximadamente al centro. Sería menos aprox. A la superficie, ¿no? Porque se supone que esa piecita, perdón, esa superficie, se ha hecho el refrentado. Si es que se ha hecho el refrentado, está totalmente plano con respecto a cualquier de los puntos a donde pueda llegar la herramienta de corte. Me desplazo lentamente a donde, a contactar la herramienta de corte con la superficie. Ok, un ratito. Sigo. Un poco más por ahí. Listo. Sigo desplazándome. Listo. Voy a bajar las RPM. ¿Y qué cosa nos permitía la máquina? Mecanizar, o mejor dicho, desplazar la herramienta de corte en el eje X y Z con la puerta abierta. Y voy a aprovechar esa situación, ¿ya? ¿Listo? Entonces, bajé las RPM. Trataría en este caso de buscar, ¿qué cosa? Que exactamente esté en contacto. ¿Estamos desplazando? Sí. Ahí, un poco más. Vamos a ver. Tenemos una posibilidad. ¿Cuál es? 10 micras. En este caso, de reducir, voy a ofrecer de 10 micras en 10 micras pulsos, ¿ya? Tienes que estar girando. Por ahí parece, por ahí. Si es que giras, Uno más. gira completo. Ahí está. Ahí es. Ya está. No está exactamente, no lo han refrentado, ¿no es cierto? Sí. Y porque hay una parte, mira, escucha. Gira. Y silencio. ¿Ya? Silencio. Hay una parte nomás que fricciona. Entonces, no hay una uniformidad, pero es una tontería, ¿no? Es un mínimo, ¿no? Supuestamente estamos trabajando en micras. Bien, consideremos que eso sea el punto de contacto entre la punta de la herramienta con respecto a la superficie material. Se supone que la superficie material es Plano. el cero Plano. pieza.
Y entonces medimos. Ahí, Ahora, ¿qué dice con respecto a esto? ahí la pantallita. Vamos a ver esto Ahí está, 5.47. al 5.4. Sí, Esa es la medida de la herramienta. la medida del... En Z. o sea, significa, fíjense, perdón, fíjense, 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 esto hay que entenderlo bien. ¿Dónde está N? En la superficie. Superficie. De la superficie hay una distancia hasta donde va a llegar. Exagero, sea en este caso la herramienta de corte, y mi Z está por acá, perdón, mi N. Cuando hago esto, de esta parte a esta superficie hay una distancia, ¿cierto? A esta distancia. Eso es lo que estamos midiendo. ¿Ya? Pero si es que estaría totalmente derecho, entonces no habría, estaría cero de repente. Pero hay una inclinación. Esa inclinación con respecto a esta superficie ofrece una distancia determinada. ¿Ya? Esa es la medida que vos te lo ¿Sí? Entonces, ¿cuánto era? 5.47. Sí hay, sí hay. 5.47. Ya, entonces, posesión y simplemente posesión. Pues nos aparece acá. Porque, ¿se acuerdan que cuando empezamos a poner Z y llegaron a 0,0, es cuando hicieron el contacto entre la superficie de la herramienta de corte, perdón, del porta herramientas, con la pieza 0,0. ¿Y quién estaba en contacto? N con la superficie. Y me daba una distancia cuando empezamos a comprobarla, que la distancia en Z era 0. Ahora estamos midiendo exactamente la punta de la herramienta. Eso significa que todavía no ha llegado N, y para que pueda llegar N falta 5.470. Eso vendría a ser la distancia en el eje X hasta 0. Si nosotros programamos una situación exactamente, entonces, de acuerdo a esta pequeña distancia, siempre en este caso va a desplazarse al punto a donde nosotros vamos a llegar. ¿Listo? ¿Entendieron? Yes. ¿Qué pasó? Me hizo un poco tarde. ¿Un poco? Provecho, almorzaste muy bien, son las 2:20. ¿Qué dices? Bueno, pues es que podría ser la última vez que llego. Eje Z. Bien. La misma herramienta para el eje X. Ya para el Z ya tenemos. Entonces, ¿pero con esto me voy a bastar? No. ¿A dónde debo llevar? Ubicar entonces, ¿qué herramienta estamos trabajando? La herramienta número 2. 2. La herramienta de la posesión 2, porque en esa posesión puede existir varias herramientas que puedo intercambiar en el mismo, ¿no? Entonces está en la posesión 2 de la herramienta que voy a medir y estamos midiendo, y sus características de la misma, vamos a ponerlas ¿dónde? Ingresamos a Offset. y ahí están las herramientas. De esto. Compensaciones. Estamos en el 2. entonces bajamos. 0,2. Bajamos acá. No, mentiroso, acá es. Allí estoy. ¿Sí? Ahí está el cursor. Y acá tengo que cambiar eso. En Z, bro. Perdón, en Z, ¿no? Ta. Que es casi parecido. Parecido, casi va por ahí, ¿no? Entonces, empezamos a digitar después. Z. Z. ¿Cuánto es? 5.470. 5.470. ¿Tiene que ser exactamente el 0 al final o puede ir punto Puede ir 47? 47. Sí, acá se complementa, bueno. Y ingresamos. Ya está. Listo. Una de las características, ya tenemos la medida en el eje Z. Ahora nos faltaría en el eje X. Y en el eje X también es sencillo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mecanizar una pequeña cantidad, una mínima Cilindrado. cilindrada.
¿Ya? Vamos a cilindrar, ¿ok? Entonces, simplemente retiramos nuestra herramienta de corte. Vamos a estar allí y retiramos, salimos de ahí. Salimos un poquito. Bajamos ahí. Ya está. Y podemos darle un MDI, un giro aproximado de 560, o simplemente podemos utilizar lo que siempre hemos estado utilizando manualmente, si desean hacerlo, ¿no? Entonces manualmente hacemos esto. Perdón, he desplazado la herramienta de corte. No necesito en esto no necesito hacer esto, ¿no? Porque estoy demorando tiempo. Era darle el giro al lucillo. Estamos en el 2. Ya, eso es lo que estamos midiendo. Esa herramienta estamos midiendo. Entonces, simplemente tendríamos que darle el giro de la herramienta de corte. ¿Ya está? Con eso podemos hacerle un mecanizado. Lo mínimo posible. Entonces, como me permite, en el giro ya no me permite, en este caso, el desplazamiento, entonces voy a desplazarlo con un negativo un poco más. A ver, me queda. Menos. Menos, Salir un poquito. más bien, Más ingresar. más Z. Ah, no. Ahí hay una cantidad En Z, bro. Espérate, vamos a bajar velocidad. ¿Estoy dentro ya del material? Todavía no toca. Todavía no toca en la superficie. Sí, no, pero ya estoy afuera, dentro del material. Sí, adentro ya. Ya está, al área, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí necesito ingresar bien tranquilo, no es necesario acá. Listo. Ya no me interesó mucho, pero ¿dónde va a estar? Una pequeña cantidad, pero parece que hay una excentricidad mínima por el sonido. Salimos un poco. Esto lo trabajamos en un 4% y estamos en 4%. Muy bien. Lo retiramos a un ladito a la derecha. Ya, ahora ingreso. Ingreso mecanizando. ¿Ya? No, ya no lo voy a mover nada. Ya, y me basta, ¿no? Me basta para poder, ¿qué? Para poder medir con el calibrador. Pero previamente hacemos lo siguiente. Posición. ¿Qué es esto? La diferencia en Lo que se ha movido. Menos el diámetro de la. Exactamente, ese es el diámetro que me está marcando la máquina. ¿Pero quién está marcando esto? N. N Necesito entonces medir el diámetro. de la pieza. Sí, hay que apuntar 63.480, ¿ya? 63.480. Salimos. Todavía, ¿no? Vamos a restar. Claro, podemos salir, pero ya es necesario tener apunte de esto. La cuestión es que se mueve si movemos acá. No se mueve, ¿no? No pasa nada. Así que desplazamos así en forma en el eje Z, no va a pasar nada. Siempre va a mantener la misma distancia. Pero ahí podemos medir. Voy a traer la... Entonces, ingresamos a hacer una buena medida, ¿no? A pesar que estamos trabajando, ¿en cuánto de precisión? 0.50 micros. 50 micros. Ya, sería interesante. ¿Un micrómetro? ¿Cuánto es? Es un aproximado. No es tan fácil. 38.95. Mide. 38.95. Pero no, mide. ¿Cómo está para acá? Ya, y sacamos un promedio, a ver quién está más próximo. ¿Ya? Ahorita voy. ¿Cerramos? Perdón. Pero Cerramos entonces y luego, ¿qué hacemos? Ingresamos, ya no es post, ya ahora ya no es post. Ahora me toca cambiar eso. Entonces digitamos pues X. Nuestro X. ¿Qué más? 24.530. 24 puntos. 24 puntos. ¿Dónde está ese puntito? 530, ¿no es cierto? Queda. Listo.
24,530. Disculpe, profe, la posición en Z no se cambia con la herramienta, pero la X siempre se cambia. Porque cada pieza de diferente diámetro tiene. No te entiendo ahora, perdón, tu pregunta. A ver. No, pero que la distancia entre el plano entre el punto N y el punto de la herramienta no cambia. En cambio, no. la posición de X sí depende del diámetro de la pieza. Esa siempre se tiene que cambiar para cada pieza. No. Si que medimos esto, esa medida ya es de esa herramienta. Pero, De tal forma que puedes utilizar cualquier otro material y esa siempre va a medir la distancia. Solamente el avance nada más de lo que falta. pero depende del diámetro de la herramienta, de la pieza que estamos haciendo. Si cambiamos el diámetro, ¿Mm? Para hacer más corta la pieza. Igualito es la medida. Igual, va a mantener. mm, Si quieres, vamos a comprobarla. Vamos a comprobarla porque... sí tiene razón. Sí. Ya. Muy bien, entonces, eso es todo. Ahora, si es que nosotros tenemos una herramienta algo parecida a esta, perdón, un ratito. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería? La herramienta 3. Es el 2. No, esa es 2, la 3. ¿La 3 o 4? Creo que hay una que está más o menos de este tipo. Algo así. Termina en una punta. Más redondita. Ujú. Aquí de acá dijo que era 0,4 el radio, pero estoy no lo he puesto en el radio. Ah, no, espérate, no, me refiero a esto. Ay, disculpa, un ratito, les ofrezco una pasada, ¿eh? Mira, tenemos una herramienta de esta herramienta, porque vamos a suponer que nuestra superficie de material es esta, ¿ya? Medio planito. Es la superficie que hemos representado, ¿ya? Todo esto hemos representado, ¿sí? En el eje X, en el eje Z, nosotros le hemos puesto una herramienta exactamente en estas condiciones, ¿cierto? Ahora sí. ¿Ya? Algo así nosotros le hemos puesto en nuestra herramienta. Primero. Y si que nosotros vamos a mantenerlo así, pues acá vamos a tener una distancia, ¿cierto? Esa distancia la hemos puesto en el eje Z. Pero si la herramienta de corte no fuese así, si no sería así. Algo así. Más o menos. Esto vendría a ser así. Y esa es nuestra herramienta. ¿Cuál va a llegar primero? El borde. Sí, voy a borrarlo. Lo borro. ¿Listo? Y esto va a llegar. Entonces llega pues aproximadamente así, ¿no? ¿Está bien? Algo así. ¿Qué signo ponemos allí? La posición. Porque acá sería esto. N estaría por acá todavía, ¿no? Ya estaría prácticamente allí. Pero la distancia existente entre este punto Positivo. y este punto sería negativo. ¿Cómo se mide? ¿Ah? En pos. Pero te va a dar el punto N. No, el N no. El N está acá, pues se supone que el N. El negativo sería el que está al lado. Pero ese positivo es para ¿Positivo? Vamos a partir. Ya, esto, en estos casos, en estas condiciones, sí hay que tener bastante cuidado con No entiendo. la distancia y el signo Bueno, entonces que de la la distancia posición del borde se la que va a llegar ahí es positiva. Cuando tú ¿Ya? quieres poner la Entonces, herramienta de hay corte, lo distintas tienes que poner herramientas más para acá. de los Para cuales que esa tenemos esto. distancia se compense, pues, para que la puntita llegue. Entonces, cuando, ¿Ya? si es tu cero, le vas a En decir, cuanto para al que la negativo, punta llegue a. Claro, Sí, esto es la misma. en negativo. Y nosotros lo utilizamos para el diámetro. Con esta misma herramienta hacemos un mecanizado, medimos y paralelamente Ah, ya. para posesión nada más. menos Ok. la distancia o el Claro. incremento que me da. Ah, ya. Ahí ya no hay positivo, no hay negativo ni positivo. En el eje Z siempre va a estar desplazándose a la distancia. ¿Ya? Y esa misma medida nos va a servir para la que nosotros queremos. ¿Ya? Muy bien. Ya, vamos a probar, ¿ya? Falta el radio todavía. Sí, toma. El radio. 0,4. Ya, vamos a poner el 0.4 R. Ya pues, R.
¿Dónde está R? R, 0.4. ¿Dónde está el cerito? Es el 0.4. ¿Ya? 0.4 y adentro. Ahora, esta 3, ¿de dónde me sale? La posición de la herramienta. Sí, ustedes ya han visto ya en el... La herramienta. ¿Sí? No. ¿No han visto todavía? ¿Cuál? Cortó el internet. ¿De aquí? De la guía. Claro. Pero voy adelantándoles, ¿eh? O sea, pero de todas maneras hay días. Mañana, si ustedes desean, lo vamos a ver eso. Pero es necesario que ustedes vean. Ese último 3 viene a ser esto. Fíjense. En antes, esto estaba así, ¿cierto? Esto estaba algo así. ¿Ya? Estaba algo así, ¿cierto? Algo así estaba, ¿sí? Y aquí estaba él. Muy bien. Entonces, y este es otro tipo de herramienta. ¿Podemos tener una herramienta algo parecido a esto? Fíjense. ¿Sí? ¿Así? ¿Podemos utilizar una herramienta parecida a esta? Para cilindrada, ¿no? Pero si va a avanzar para allá. No, Pero sería ¿para qué me podría servir? Cilindrada, ¿no? Sería para un piso especial. Para un... Claro, puede ser que de repente haga esto, ¿no? Mira. Tengo esto acá, tengo esto acá, perdón. Hago esto y hago esto de repente, ¿no? Y quiero de repente mecanizar Ah, ya, pues, en la parte inferior y la algo sección parecido, inclinada ¿no? también. Algo parecido. De repente es alguna situación en la cual necesito hacer algo acá. Entonces esta herramienta de corte bajaría. Ahí está. O, en caso contrario, de repente me permite ingresar algo parecido a una herramienta, pero para la parte interior, para el agujero, y puedo hacer algo. Entonces, existe la posesión con la cual nosotros podemos utilizar. Y esto, para poder cilindrar, simplemente a la derecha, perdón, a la izquierda. ¿Bien? ¿Sí? Para poder cilindrar con esta misma, ya puedo mecanizar esto. Que en cierto modo de repente me permita mecanizar esto, a no ser de que esto, el ángulo sea bastante así grande. Si cuando voy a mecanizar con esto, lo que va a suceder es que puedo mecanizar tranquilamente, sin problema hasta acá, de repente mecanizo, no tengo ningún inconveniente. Pero cuando voy a mecanizar esta pendiente, la punta de la herramienta corta participará, bueno, así estaría posiblemente, acá a este lado, pero esta parte ya me lo comió, ya barrió esta parte, ya no puedo mecanizar. Necesito entonces una herramienta algo parecido a esto o algo parecido a esto. ¿Sí? O cuando nosotros necesitamos hacer de repente una pequeña esfera. Cuando quiero hacer esta partecita, por ejemplo, la cabeza de un peoncito allí. ¿Ya? Puede estar así, algo así, no sé tantas cosas puede tener. ¿Ya? Y queremos hacer una herramienta, pues es necesario tener previamente una gama de herramienta de corte que me permite en este caso de repente arrancar. ¿Con qué? ¿Puedo hacerlo con esto? De repente. Puedo empezar a hacer, llegar acá así, tal vez, hasta cierto punto. bien delgadito así, y arrancar, bueno, desplazar. Pero tal vez en esta curvatura ya no va a poder ingresar ya. De repente me va a barrer esta parte. Tal vez me va a barrer, ya no va a ser redondito. Porque esta parte de la pieza va a estar así. Tal vez. Y se me fue la herramienta de corte acá. Entonces, por esa razón, acá tengo unas herramientas que les voy a enseñar. ¿Ya? Fíjense, cada una de ellos tiene más o menos un ángulo establecido, justamente por esa razón. ¿Ya? Este tipo de delgaditas. ¿Ya? Cápsulas del día siguiente. No, eso es del día. Ya, y es más o menos, fíjense. Esta herramienta de corte
tiene su porte herramienta, tiene el material a donde exactamente va a coincidir. Exactamente, porque acá tiene el sistema, en este caso es la fijación de la pastilla, un inserto con un pernito. Y si es que este pernito no ingresa, hay un desfasaje, no lo corresponde a esto. Entonces, esto tiene un ángulo establecido. De tal forma que cuando nosotros compramos una herramienta de corte no hay que afilarla y tantas cosas. Se compra en el cual, en este caso, en el catálogo que tiene, establecen sus características de la herramienta. ¿Cuánto tiene de radio? ¿Cuánto tiene de altura? ¿Cuántos filos tiene? Porque aquí hay un filo, volteamos esto, 2 filos. Si queremos esto, 3 filos. Si queremos el otro filo, 4 filos. Algunos tienen el doble, 8 filos. Simplemente se voltea y se considera más. Por esa razón, fíjense, existen pues distintas formas. En este caso sería de esta manera. ¿Puedo empezar de acá? ¿Correcto? Sí. ¿Y puedo mecanizar? Sí, sí. ¿Hasta dónde? ¿Puedo alcanzar a mecanizar una esfera? De repente, continúo, hago esto, sigo mecanizando sin problema. Pero de repente hay un perfil en el cual ni siquiera el ángulo que tengo esto no me va a permitir, tengo que cambiar con otra herramienta o posesión. Más me he ido por esta situación. La pregunta es la siguiente, ¿no? Entonces, posesión, ¿a qué se llama, no? O sea, posesión. En el manual que les ofrezco para esta máquina, hay posesiones. Por ejemplo, ¿esta posesión cuál sería? La 3. Sería esta posesión. ¿Esta posesión cuál sería? Sería esta posesión. ¿Esta posición cuál sería? Sería esta posición. ¿Sí? Sucesivamente. Esta de repente puede existir en estas condiciones. Puede ir de repente acá, así. A estas posiciones es el que se le considera ¿Cuánto cuesta tu chiste? con P. Acá. Igual. Esto. Y cada una de ellas, por si acaso, tienen un número. Y esto en este caso especifican de acuerdo al modelo que en este caso se tiene en la máquina. Hay algunas máquinas que son versiones anteriores con las que en este caso están saliendo y manifiestan ser que para la máquina que de repente tiene el sistema de las herramientas de corte al otro lado de la máquina, de repente es otro número. O para los que tienen, como la de número, que tienen su porta herramienta de corte adelante, entonces pueden tener otra posición. Si es que ustedes no van a dar lecturas, aquí hay 2 números. ¿Ya? Una de ellas es 3, que está en 3 paréntesis, y creo que es 1 el otro. Cuando esta, y en la parte inferior te van a indicar, los que están entre paréntesis, es para las máquinas de tal codificación. Para nuestro caso, lo están considerando los que están entre paréntesis, los que están con la herramienta de corte o hacia adelante. ¿Ya? Entonces, lo consideran el 3. Por eso, ahí con lo que nosotros vemos, lo están considerando como 3. ¿Cuál? Esta posición. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con esto. ¿Ya? A esto. Y hay uno que viene a ser 0. ¿Y cuál es ese 0? Del centro. ¿Y qué cosa va a ser ese centro? Una broca para perforar. ¿Ya? Entonces, si necesitamos fijar las características de una broca central, por ejemplo, tendríamos que poner un 0. ¿Ya? Esto más que nada, la razón por la que justo vamos a verificar su radio de cada una de las herramientas cuánto es. Y cuando trabajamos en compensar, pueda, en este caso, considerar que la máquina utilice esa radio y la posición de herramienta de corte para poder decir, sí, voy a compensar a la derecha o voy a compensar a la izquierda. Esa es la razón por la cual es necesario tener las radios y la posición de herramienta de corte, que es esta.
Eso vendría a ser en este caso las características que debemos considerar, ¿qué cosa? De las herramientas de corte. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Siendo las herramientas. En posesión de la herramienta. Sus características. Por eso les decía, cuando nosotros decimos, ¿qué? 0,2. ¿Hasta ahí qué cosa es? Ubicación. Ubicación o la posición en el cual la máquina reconoce esta posición. Pero esta otra, puedo poner 4, puedo poner 5, puedo poner 6. Características. Pero eso es para mí. Porque yo lo estoy haciendo y yo puedo recordar, inclusive de repente yo mismo me puedo olvidar. ¿Dónde están dónde puse las características? ¿En cuál? Pero si yo pongo exactamente también el 0,2, entonces en la posición 2 está la herramienta de corte que vamos a utilizar y sus características de esa herramienta están en este lugar. ¿Y este lugar dónde está? ¿Dónde estamos poniendo? Con el cursor hemos puesto. Profe, ¿cuál es el criterio para enumerar ahí las posiciones? ¿Cuál? El criterio, solamente puedo dar la vuelta nada más contando. ¿Esto? Para enumerar el 1, 2, 3, 4, Claro, 9. solamente para eso, para ubicarlo, ¿no? El 3 es este. El 2 es un número es este, o sea, esta vendría a ser esa. Entonces, en esta posición se supone que el radio tiene una cantidad de posición que forma, para este caso, para esta posición, se está considerando, ¿qué cosa? La compensación. ¿Ah? Eso vendría a ser lo referente a lo que es algo así serio. Ya, entonces pusimos las características. Ahora vamos a comprobar si realmente nos obedece o no. ¿Van a ingresar el código ya, profe? Vamos a ingresar el código, ¿ya? Así de rapidito. Vamos a ver. Vamos a retirar previamente. Entonces ya que todo está ya determinado, entonces Te gusta leerme, ¿no? sacamos afuera. Listo. Manualmente estamos. Ya. Ya. Programamos una cosa así. Bueno, con G0. G0 habíamos dicho ya. ¿Para qué sirve eso? El código G0 avance rápido. ¿Me sirve para mecanizar? No, va a moverlo. ¿Por qué? ¿Por qué no me sirve? Porque me sirve solamente para desplazar esa herramienta de corte a un punto al cual quiero que se vaya rapidito, así. ¿Con esa velocidad puedo cortar? No, pues. No puedo cortar. Por esa razón, G0 o G00, que es la misma, me sirve solamente para poder desplazar de un punto a otro. No puedo ofrecer, en este caso, con G00, mecanizar algo. No puedo. Pero con G01, sí. Porque cuando G01 lo voy a programar, esa codificación, es porque ya previamente le ofrecimos las condiciones, cómo se va a desplazar, a qué velocidad se va a desplazar. ¿No? El paso ya le di. Por esa razón. Pero cuando nosotros utilizamos el G00, no necesariamente va a ser que yo lo programe su velocidad, sino esa velocidad está establecida por el fabricante. El fabricante es el que define esa velocidad a la cual está establecido el G00. ¿Sí? Y sirve solamente para poder desplazar de un punto a otro punto. ¿Ya? Entonces, es lo que queremos hacer. Voy a retirar un poquito hacia abajo. Ya listo. Ya me extralimité también. Entonces, listo. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí, MDI. Vamos a hacer un bloquecito. Si es que voy a estar ahí no me quedo, sino que hago. Programa. Programa. Porque voy a programar. No solamente voy a estar en el modo MDI. Modo MDI, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde está? Pucha, mi ventana está en blanco, ¿no? Me falta algo más todavía, ¿no? Programar. Aplazamos entonces, presionamos. Ahí sí. Es la máquina. Es la ventana que me permite lanzar. Entonces, solamente voy a utilizar el desplazamiento de la herramienta de corte 2
hasta el punto 0. ¿Ya? Hasta el punto 0. Profe, pero ahí ya se guardó que vas a usar la herramienta 2. Claro, es lo estamos poniendo sus características, ¿o no? Ahorita T02. Y ya va a usar esa herramienta, ¿sabes? Eso es lo que vamos a comprobar, si es que realmente cumple o no, pues eso justamente estamos probando ya, ¿no? Bien, entonces, vamos a ponerlo así. G0, G0. G0. ¿Qué le estamos diciendo con G0? Ir a la posición. No, desplazamiento. ¿Ya? Ir Desplazamiento. a... Desplazamiento. ¿De quién? ¿De la herramienta? T2, T02. T02, 02 y 02, ¿no? ¿A dónde? A 0. Z0. Ah, vale. ¿Ya? Z0. Ahí quiero que se vaya la herramienta de corte. Y si es que ha cumplido, entonces la punta de la herramienta va a estar al rasgo, sí, al perfil. No quiero más o menos chantarme contra todavía el material, ¿no? Porque de repente nos falla y se va ¿no? contra el material. Entonces por eso es lo que he sacado la cuchilla. Entonces, ingresamos. Enter. al Enter, sistema. profe. Enter. Ya está. Inicio. Está. Y está. Velocidad, despacito, compadre, demasiado. ¿Qué pasó ya, no? Estoy empezando. Posesión. Estoy ahí. Acelero un poco. Veo que está funcionando, entonces puedo acelerar, ¿no? Turbo, ¿no? Ya, queda abajo. Ya. 0, 0. ¿Dónde estás? No sé. ¿Está en el perfil del N o la punta de la herramienta? La punta. La punta de la herramienta. Entonces lo que hemos medido, ok. Está bien. Ahora sí que nos está obedeciendo, ¿sí? Ya probamos. Probado. Ya probé. ¿Ya? ¿Estamos? ¿O no? Voy a ir manualmente para llegar aproximadamente allí. 4%. Un poquito más. ¿Estoy por ahí? Queda. ¿Qué dicen ustedes? Una micra falló. Una micra falló. Eso han fallado en Medellín posiblemente. Vamos a ver. Voy a seguir. ¿Ingresé? Está bien. Está muy bien. Pasó ya. ¿Pasó? Sí, está que lo rosa. Y ya. Ahora. Vamos a llegar a ¿Qué quisieron? Z0. Ah, sí, Perdón, X0. quisieron. Ya, voy a retirar un poco. Con los dos ejes. Lo voy a retirar en el positivo. ¿Ya? Y voy a bajar un poquito. Listo. Me acerco un poquito ahí para que aproximadamente... ¿Estoy ahí? Ya está bien. Ya. Ahora. La misma herramienta, vamos a llegar a 0. Si es que 0 debe estar en el centro. Muy bien. Pasamos a la parte de lo que es Bloque. MDI y programar. ¿Y qué le decimos? G0. Cero. O sea, rapidito, hermano. Eh, ¿Ya? Porque mira, si es que le voy a poner G1, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho a qué velocidad va a desplazarse. Ah, ok. Todavía me falta dar eso, ¿no? Si es que no le doy a qué velocidad, porque G0, G01 o G1 ya me sirve para poder mecanizar. Pero si es que vamos a mecanizar es porque ya le hemos dicho, oiga usted, vas a mecanizar pero con este avance. Con el giro de la herramienta o el giro del bolsillo va a ser tanto. Y tu paso va a ser de repente 0.02. O sea, ya le estamos dando ya los datos de qué, de mecanizado, de desplazamiento de la herramienta, de corte. ¿Ya? Puede ser velocidad de corte constante o de repente velocidad a RPM constante. G97, G96. Pero no le hemos dicho nada. Por esa razón es el que estamos utilizando G0. ¿Ya? Otra vuelta entonces. G0. Listo. Le estoy diciendo rapidito, compadre. Te vas a ir a donde yo quiero mandarte. ¿Qué cosa es? T02. T02.
02, Z0, X0. X0, ¿ya? Z0, X0, todavía no me atrevo. Porque si no, los dos tendrían que ir exactamente al punto cero. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a ver. Ya está. Y es X0, ¿no? X0. Quiero, entonces le estamos mandando rapidito la herramienta de corte DOL con sus características que me vaya hasta X0. ¿Y X0 dónde está? Está en el centro mismo del eje. Vamos a ver. Entonces, esto ingresamos despacito todavía y adelante. Posición. Ahí está, estamos en el eje X. ¿Qué dices? Parece que está bien. Parece. Sí, ya Ya. está, ya. Listo. Ya está en el centro. Ahora que ¿Ya? avance. ¿Estamos? Así no, yo no. Y ahora con los dos ejes podemos jugarlas despacito, despacito, ¿ya? Pues tenemos que hacer que llegue exactamente a donde, a ese punto. O sea, pegado a la superficie del material. ¿Ya? Eso más o menos, ¿cuál sería las coordenadas de ese punto centro? X0, Z0. X0, Z0. Es justamente el centro de donde nosotros, es la intersección de los dos ejes, X y Z. Exactamente ese punto lo hemos desplazado ¿de dónde? Detrás de la delucida de la máquina, lo hemos desplazado a la superficie. Es justamente la intersección de los dos ejes. X, Z. Y la intersección 0. ¿Dónde está eso? Y a eso es lo que queremos llegar. Vamos a ver. Entonces, con las mismas condiciones, pero despacito. Entonces, otra vuelta, ¿ya? ¿Qué es 0? Pero voy a retirarlo. Primero voy a retirarlo, ¿ya? Retiramos para afuera. ¿Ya? Ya, voy a bajarle un poco más. Me desplazo más a este lado, como gusten, ¿eh? Donde sea que esté, ¿no? ¿Sí? Ahora, estamos ahí no sé dónde. De acuerdo a esto ya, estamos más o menos a unas coordenadas. Necesitamos, ¿qué cosa me dices para avanzar? G0. G0, G0, ya más o menos otra vuelta, ya estamos ya. Programa, profe, programa. Ah, caracoles. Eso Bloque, es en- bloque. En el modo MDI MDI. y programar. Programar. Ahí estoy, con G0. Ah, igual se puede. Z0, T02. la herramienta de La corte, ¿no? herramienta. T0, 2. 02, ya estoy ya, 02. ya está. ¿Qué más? X0, Z0. X0 y Z0. Z0. Con turbo así. Listo. Quiero llegar a eso rapidito, pero podemos ese rapidito controlar con esta perilla que me permite en este caso acelerar y desacelerar. Listo. Ya está en la máquina. Empezamos. ¿Dónde estamos? Posición. Está avanzando los dos Está al mismo subiendo, tiempo. ¿no? Sí, también está subiendo. Ya terminó de subir. Pues tiene que ser coordinado, ¿no? Basta faltan de. Listo. Uy, ah, no, 0 justo. Más pegado creo que está. Ah, no, claro, No. claro. Ahora Cero, está cero, exactamente en la superficie. Claro ¿no? que 0, 0. Sí, Profe, esta es la posición de la herramienta, de la punta. De la punta. Ya no del punto N. Ya no, pues el N, ya, todo eso es justamente lo hemos medido con referente a N, ya le hemos dicho. ¿Qué fue, Jonathan? ¿Te gusta? Profe, y para variar la velocidad del movimiento de los ejes, ¿podría también Manualmente. programarse? ¿O Claro que sí, se tiene que programar. ¿A qué? Pero por eso te digo, a una velocidad determinada tiene que ser? si quiero programarle los desplazamientos ya para mecanizar el eje X o el eje Z, entonces previamente debemos ya ofrecerle el paso, el giro de la herramienta, Todo del completo. lucillo, todo completo, y después le decimos, compadre, yo quiero que te vayas de este punto a este punto, pero
a esta velocidad. Y cuando le digo con un G01, ya me obedece ese parámetro que le di. Pero ahorita con G00 no le di nada. Solamente lo que el fabricante dispuso, ¿no? Para G0 quiero que se desplace, digamos, a 20 metros por minuto, por decir. Eso es lo que... ¿no? Muy bien, entonces, ¿hasta acá estamos ok o medio ok? Sí, profe. Ya. Ahora, quisiera más o menos complementar allí donde nosotros hemos llegado ahí a esto. Vamos a ver, un ratito. Pero esto sí me entendieron, ¿no? Ya está. Fíjense, cuando nosotros programamos, perdón, un ratito, de acá, Ya. quiero hacer esto, por ejemplo. Tengo un bloque así. ¿Está bien? Esto sería, ¿cómo se llama? Un eje. ¿De quién? ¿Ya? Es un eje. Oye, Vita, ¿qué pasa ahorita? De tal forma que nosotros queremos hacer una esfera. Algo así, como nosotros queremos. Y lo vamos a hacer la cabeza, una esfera nada más. Algo así. Un poquito más. Sí, Un huevo. Algo así. Al final esto quiero que sea el final, ¿no? Al menos acá. Un corazoncito para mi personaje. Un corazoncito. Me falta. Algo así, ¿no? Y después, a partir de acá. Y esto se me viene para acá. La tangente, Algo así, profe. algo así queremos hacer. ¿Ok? Entonces, Ya. el punto cero, ¿dónde va a estar? El punto cero empieza, ¿dónde va a estar? La punta. En la- ¿Dónde le hemos puesto? Ahí, pero el centro. El 00, ¿no? Esto es a partir de ahí tiene que partir. Pero nosotros tendríamos que verlo cortado bien bonito. Este perfil. ¿Ya? Lo hubiésemos cortado así, exactamente, bien. Para que cuando nosotros empecemos a mecanizar, exactamente la herramienta de corte llegue allí. Llegue allí, cuando mecanizamos. Pero eso no ocurre. Lo que ocurre es que cuando nosotros cortamos, nunca vamos a cortarlo así. Entonces, habrá una cantidad determinada de espacio al cual nosotros tenemos que programarle. ¿Después de quién? Después de cero. Por decir, para programarle este punto, ¿cuánto sería? Considerando en este caso que el diámetro, por ejemplo, es 30 milímetros. No por 5, Las coordenadas de esto, ¿cuál sería? X30. ¿Mm? X30. X15. X30, porque siempre vamos a trabajar no en radios, sino en Ya. diámetros. Esto me corresponde como diámetro. Si es que no hago esto, lo borro, me va a representar como diámetro. Siempre. Entonces, ¿qué distancia lo consideramos acá? Un poquito, 1 milímetro. Lo considero 3 o 4 o 5 milímetros. ¿Qué tanto? Tengo que darle una distancia promedio en el que la persona o las piezas que hemos cortado, porque vamos a trabajar en serie, cada vez vamos a ingresar, entonces dentro de todo lo que es el corte de la madera, un promedio de 2-3 milímetros, más o menos. De tal forma que entonces pongo acá 4. ¿Quién es 4? La distancia de la superficie hasta la punta de la caja. ¿Pero en qué eje? Z positivo. Menos Z, 4 estaría acá dentro. 4 positiva. Estoy hecho, lo sé, con la mugre, el material. ¿No es cierto?
4. Necesito estar positivo. ¿Por qué? Porque el 0 es esta, ¿no es cierto? ¿Puedo verlo? Del 0 a este lado es No, porque comienza a agarrar la negativo. Y por este Ya se lado es comienza a agarrar la papa. positivo. Entonces, ¿por qué dijo esta distancia desde... Es con la finalidad de, como quien dice, entre comillas, para no molestarlo, no valorar la pieza. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando empieza a mecanizar? Pues cuando empieza a mecanizar, la herramienta de corte empieza aquí de acá. Por ejemplo, en este caso, va a empezar a mecanizar, e ingresa mecanizando la herramienta de corte, se desplaza hasta acá, se retira la herramienta de corte, Renzo, ya sabes. regresa otra vuelta, baja No una tenía que cantidad, usar, ¿no? regresa, ¿Qué pensás? ¿Que le iba a hacer hace así? ¿ya? Baja, hace esto, ¿ya? Hace esto, Ah, ya. hasta 0, muy próximo a 0, porque tenemos que dar un espacio para poder desbastar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice? Le di esa, porque claro, de repente si que en este caso no es exactamente esta cantidad de distancia que tengo de material sobrepuesto, entonces si que está en vacío, no importa, desde ese vacío, pero ya va llegando, ya va afrontando ¿a dónde? Para llegar hasta 0. Y no la voy a Claro, no lograr. pudiera. Ajá. Después de hacer eso al final, dentro del programa nosotros tenemos que dejarle por lo menos unos 2.3, 2.2 décimas de espesor en el eje X. En esta parte acá un espacito tiene que dejarlo. A este lado también tiene que dejar una cantidad, por ejemplo, esto sería, por ejemplo, en U y en W, más o menos vamos a sacar un 0.3 acá. O puede ser 2, la misma cantidad también. Para que me deje, para que al final la herramienta de corte, después de hacerlo esto, después de desbastarlo, esto es un ciclo de trabajo. Es un ciclo. Es el G72. Y después de hacer esto le damos como un otro ciclo, de que al final la herramienta de corte llega acá y hace lo siguiente. Borra todo esto así. Le da ya la forma, ¿no? Le da la forma todo y después a donde nosotros le hemos dicho que se retire, se retira. No es que la herramienta de corte hace lo mismo, así esto, ¿no? Si que vamos a cortar abajo de una vez por todas así. Ah, no, pero no, pues no se puede. No. Ni que fuera CNC. Por eso nosotros tenemos que decirle, ¿cuánto de Fresadora. profundidad de corte? Va a ofrecer medio milímetro, muy bien. La herramienta de corte baja medio milímetro, corta y se retira. Le digo, medio milímetro te retiras, muy bien, se retira medio milímetro y nuevamente regresa a su lugar y baja medio milímetro. Corta medio milímetro, se baja medio milímetro y así, Estás excitado. sucesivamente, dándole forma. Yo sí. Eso le programamos. Eso sí es algo importante, necesario más o menos conocer un poco de lo que es profundidad de corte. ¿En qué influye? Dependiendo del material, velocidad, el tipo de herramienta, parámetros que le permiten en este caso programarle, porque si no conozco eso todavía, entonces puede hacer que lo meta a un material que de repente es de un material bastante duro, lo van a meter una profundidad de corte que no lo es, lo vamos a sacar la mugre aquí, ¿Cómo que no? a la herramienta de corte, ¿Qué hago? Me río. ¿cierto? Claro, pero. Entonces, para estos casos de definir, en este caso, profundidad de corte, el avance, ¿sí? Las RPM que vamos a utilizar en MAN, esos sí son parámetros que hay que definir. ¿Y definirlo en base a qué? Los fabricantes, los fundidores, tienen en este caso un catálogo de todos los materiales que sacan, ¿no? En el cual hay un dato muy especial. Velocidad de corte de ese material, ¿cuánto es? Y cuando queremos calcular velocidad de corte es igual por diámetro por L sobre 1000 centímetros o 12 centímetros. Entonces tengo velocidad de corte. ¿Qué cosa necesitaríamos calcular? La CRP. Y listo. Entonces, fijamos en la máquina la CRP con la cual va a girar. Profe, ¿la herramienta de corte cómo se selecciona? Dependiendo del tipo de material que vas a utilizar. Hay una norma. Bueno, pues toda herramienta de corte siempre tiene un ámbito de material que lo vas a empezar a cortar. ¿Sí? Roller, por ejemplo. Tiene aceros distintos con todas sus características de aleación que tienes. Entonces, las herramientas de corte igualmente también te manifiestan qué tipo de material es el que puede cortar.
qué dureza puede ingresar. Por eso tiene un código. Tener un catálogo de herramientas de corte sale, por ejemplo, tiene una gama de herramientas para fresa, para todo, para desbroncar, para material duro, lícito. Y te ofrecen pues, números pequeños de 200. Muchas hayas, muchas hayas. En miles te están dando. Mañana les traigo unos Eso que en el examen final te van a videos hacer bailar chiquitos, tallas con faldita. en el cual en este caso cuál es la cantidad de Bastante, veces que gira una piecita para poder darle perfil a unas piezas que realmente se necesitan. Vamos a verlo mañana, ¿ya? Bien, ¿hasta ahora estamos? Esto, mira, todavía no lo tomen en consideración, ¿ya? Es un avance. Es para después. Todavía no hemos hecho nada. Entonces, lo que hoy hemos hecho es eso. Medir el ambiente de corte. Eso significa que ya podemos hacer nuestro programita y ingresar a la máquina para que ese programa pueda ser ejecutado, ¿no? Nos faltaría entonces ingresar el programa a la máquina, cómo se ingresa. Pero por ahora arrancamos. ¿Estamos bien? ¿Pueden medir entonces una herramienta de corta parte? Y la otra. Gracias. ¿Qué haces?